Buenos días, gracias por continuar con nosotros en esta transmisión. Yo soy Eric Abarca, de primer semestre de la licenciatura en Psicología, y es un honor presentar a la maestra Estela Correa Torres, quien es licenciada en Comunicación, tiene estudios de maestría en Desarrollo Humano, ha colaborado en temas de construcción de paz y acompañamiento a víctimas de la violencia en Morelos y Guerrero. Se desempeñó durante 3 años como coordinadora académica del Instituto por la Paz. Ha trabajado en ámbitos educativos y sociales de temas de formación humana, transformación de conflictos y educación para la paz. Actualmente es directora general adjunta de la Fundación Don Bosco y el día de hoy nos comparte la conferencia de la paz individual a la paz social. Esperamos la disfruten y les recordamos dejar sus preguntas en los comentarios y al final habrá un espacio para responderlas. Le dejamos el espacio a la maestra Estela. Hola, buenos días a todos y a todas. Qué gusto estar aquí con UNINTER. Les quiero contar que yo, antes de venir a vivir a Morelos, trabajé durante algunos años en una universidad y me parece un espacio privilegiado, rico, donde uno, acompañando a los jóvenes, se convierte en un aprendiz permanente. Entonces, para mí es así como un espacio súper que disfruto mucho, ¿no? Estar con los jóvenes universitarios. Pues, como les compartió Eric, llevo alrededor de 6 años trabajando en tema de construcción de paz. He colaborado en diferentes ámbitos, en temas, si bien en programas educativos, pero también he trabajado con colectivos de víctimas de desaparecidos en Guerrero y en Morelos. He trabajado también con personas en situación de cárcel, sobre todo temas de perdón y reconciliación. Y bueno, es a través de esa experiencia que he ido como incorporando y aprendiendo muchas cosas alrededor de nuestra condición humana frente a la violencia y frente a la paz. Y en ese sentido es que les quiero compartir algunas reflexiones. No sé si está funcionando el chat del Zoom, pero me gustaría como que si Eric nos puede ayudar a recuperar comentarios, porque les voy a hacer algunas preguntas. Me interesa mucho como promover un diálogo aquí, y entonces me gustaría mucho como primero iniciar preguntando a quienes nos estén acompañando, ¿cuándo fue la última vez que presencié una expresión de violencia? ¿Y cuándo fue la última vez que ejercí o recibí violencia contra alguien o contra mi persona? Entonces, quisiera leerlos o escucharlos, no sé cómo es, pero me gustaría mucho como recibir también una comunicación de su parte y como tener un diálogo juntos. Entonces, pues quisiera como leer. Eric, tú me ayudas, ¿verdad? En esto. ¿Cuándo fue la última vez que presencié una expresión de violencia? ¿Y cuándo fue la última vez que ejercí violencia contra alguien? O recibí violencia de parte de alguien. Entonces, esperamos unos minutitos a que nos contesten. ¿Tenemos comentarios, Eric? Y al final dejamos la sesión para las preguntas. ¿Cómo, perdón? Si gustas darnos tu tema y al final damos un tiempo para responder las preguntas. Ah, ok, es que quería como justamente tener un diálogo con los chicos, más que una ponencia. Ah, ok. Bueno, iniciaba esta charla, porque así me gusta iniciarla, con alguna pregunta que nos haga mirar como desde dónde recibimos, presenciamos la violencia. ¿Y por qué me gusta hacer esta pregunta o estas preguntas al inicio de un taller o de una charla? Porque muchas veces
vamos construyendo una forma de relacionarnos a partir de la violencia y de la cultura del maltrato. Cuando yo pregunto en los talleres, ¿cuándo fue la última vez que presencié una expresión de violencia? Como que recurren las personas a aquellos acontecimientos de violencia extrema, como pues hace 5 años me robaron un carro, o hace tanto tiempo vi cómo asaltaban a una persona, o hace tanto tiempo me asaltaron en el metro en la Ciudad de México, ¿no? Y dejamos de ver o invisibilizamos un montón de violencias cotidianas que recibimos, pero que también ejecutamos. Es decir, dejamos de ver violencias, por ejemplo, el día de ayer, no sé, vi una persona que no la dejaron pasar la calle, ¿no? O sea, no la dejaban pasar la calle. O hace rato alguien se me metió en el... O sea, dejamos de ver cosas que ya para nosotros son cotidianas. Dejamos de ver el día de ayer que presencié en mi casa una violencia, una pelea entre mis papás o una discusión que fue muy violenta, ¿no? Porque hubo insultos, porque hubo menosprecios, porque hubo... Entonces, muchas veces hay muchas violencias sutiles que estamos escuchando, percibiendo a través de nuestros sentidos y también manifestando nosotros. Lo primero que quisiera que entendiéramos es que hay una violencia que es invisible y hay una cultura del maltrato que está metida en nuestras venas por todos lados, que vamos aprendiendo y reproduciendo. Y eso es bien importante primero identificarlo. O sea, ¿cuáles son las expresiones de maltrato, incluso hacia mi persona, que yo cotidianamente desarrollo? Por ejemplo, el tema de no cuidar mi cuerpo, de no cuidar mi sueño, de no cuidar mis espacios, de no cuidar mi descanso, de no... Tiene que ver con una cultura que nos invita permanentemente a maltratar la vida, a maltratar mi cuerpo, a maltratar mi bienestar, a maltratar. Y por tanto, como yo no puedo ver que es importante cuidarme, tampoco puedo ver que es importante cuidar lo que tengo a un lado. No puedo ver que es importante cuidar a mi hermano, a mi hermana, a mis papás, a mis hijos, a los animales con los que convivo, a los vecinos, ¿no? Si yo no soy capaz de primero identificar esta cultura que permanentemente a través de muchos medios me invita a maltratar, tampoco puedo ver que cotidianamente estoy maltratando a los demás, ¿sí? Por eso es que quería como escuchar o leer sus mensajitos, pero bueno, ya Eric nos dijo que al final los vamos a leer. Entonces, les quiero, otra de las preguntas que me gusta hacer es, ¿el ser humano es violento por naturaleza? Y ahí quisiera que ustedes pensaran y que definieran, ¿ustedes creen que tú crees que eres violento por naturaleza o no? Generalmente tendemos a pensar que los seres humanos actuamos de manera violenta porque somos biológicamente naturalmente violentos. Y la realidad, o lo que nos dicen los expertos, es que no somos violentos por naturaleza, podemos ser agresivos por naturaleza, y eso es cuando nuestra integridad o nuestra vida o la de alguien que queremos está en peligro. Entonces podemos llegar a ser agresivos, podemos llegar incluso a asesinar a alguien, digamos, en defensa propia, cuando sentimos que estamos en riesgo. Y eso sí es una reacción de nuestro cerebro, digamos, biológica de nuestro cerebro reptiliano, que nos hace actuar. Si yo siento que uno de mis hijos está en peligro, yo estaría dispuesta a hacer lo que sea para salvar su vida y su integridad, ¿no? Si yo siento que voy a chocar y que eso va a poner en riesgo la vida de alguien, puedo volantear violentamente e incluso atropellar a alguien, ¿no? O chocar contra otra persona y actuar de manera violenta con tal de salir viva o que las personas que van en mi carro salgan vivas de esa situación. Entonces, naturalmente podemos o biológicamente estamos preparados para actuar en defensa de nosotros y de las personas que amamos o de lo que consideramos valioso. Sin embargo, eso es agresividad.
Sin embargo, la violencia, según lo que indican los expertos y los especialistas en el tema, es que la violencia es aprendida. Todos en este país y en este mundo hemos aprendido la violencia históricamente. Muchas de las victorias de los pueblos y de las sociedades se construyeron a partir de la violencia. Entonces, mucha historia está vinculada a historias de la violencia, ¿no? O sea, de guerras, de asesinatos, de genocidios, etc. Entonces, la violencia sí la aprendimos. Aprendimos como seres humanos históricamente a dominar a partir de la violencia. Yo domino, yo establezco una forma de pensar, pero la establezco no a partir del diálogo, sino de la violencia. Es como nos lo han inculcado. Por otro lado, especialmente en un país como México, donde la construcción de la sociedad fue a partir también de luchas, hemos aprendido por un sistema cultural que solo a partir de la dominación es como vencemos, ¿no? Y entonces eso, que es así como tan macro para entender el mundo y las sociedades y las culturas, se vuelve micro, digamos, en mi individualidad y yo lo voy incorporando a una forma de actuar. Entonces, si durante toda mi escolarización me enseñan que los seres humanos lograron batallas a partir de asesinar o matar o masacrar pueblos, yo en lo individual voy aprendiendo que la única manera de hacerme escuchar en el mundo es a través de repetir esos patrones de conducta, ¿no? Y entonces se va construyendo una creencia en nuestro cerebro que nos posibilita con una tendencia de dominio hacia el otro y como intentar imponer el poder al otro. Sea mi hijo, mi esposo, mi vecino, mi novio, mi papá, ¿no? Entonces vas construyendo mecanismos hasta en nuestro cerebro, pero todo es aprendido, por lo tanto todo se puede desaprender. Vas construyendo mecanismos donde yo intento imponer el orden que yo creo a través de muchas formas de violencia. Entonces, la primera lección es que hay muchas violencias sutiles que se invisibilizan en esta sociedad. La segunda lección, y les vamos a hacer un examen al final, es que las personas aprendemos la violencia. Por lo tanto, podemos desaprenderlas. Es decir, no estamos preparados biológicamente para vivir desde la violencia. No es nuestro origen, no es nuestra misión en la vida, por lo tanto, no es algo que promueva la plenitud de la persona. ¿Sí? No está en nuestros genes, digamos, la violencia. Está en nuestra historia también, sí, pero no en nuestros genes. Por lo tanto, ¿todos somos violentos? Es otra de las preguntas con las que me gusta iniciar y la respuesta casi siempre es sí. Sí, porque salirse del sistema de creencias en el que crecimos es súper complicado, o sea, no es sencillo. Entonces, si vamos reproduciendo historias desde la violencia y narrativas desde la violencia en los medios de comunicación, en las historias familiares, en nuestras relaciones personales, pues ahora sí que lo común sería ser violento, ¿verdad? Pero gracias a Dios, o gracias a quien crea, tenemos la posibilidad de desaprender esas conductas, porque somos seres conscientes, pensantes, ¿no? Entonces tenemos esa gran posibilidad. Y aquí les quiero explicar a través de un diagrama, que si ustedes van a cualquier parte del mundo, la pueden explicar cómo es la violencia, y es algo que se usa aquí en Noruega, que es el triángulo de Galtung, y que habla de lo que les estoy explicando. En la parte de arriba, en la punta del triángulo de arriba, dice violencia. Hagan de cuenta que estos son los tipos de violencia. Y la parte de arriba es la violencia indirecta. La violencia indirecta es todas aquellas expresiones de violencia que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Los golpes, las humillaciones, una agresión sexual, los gritos, ¿no? Los manotazos en una mesa de un jefe, por ejemplo, los insultos y hasta como expresiones como homicidios, secuestros, cuerpos colgados, cabezas, ¿no? Que son expresiones de violencia crudas que hemos tenido aquí en México y aquí en Morelos también.
Entonces, ahí está toda la violencia directa. Esa es la violencia que podemos percibir y ver. Esa es la violencia a la que yo me refería en la primera pregunta. ¿Cuál es la última vez que experimentaste una expresión de violencia? Generalmente nos instalamos ahí en toda la violencia directa que vemos, la que se manifiesta y que podemos ver a través de nuestros ojos, escuchar en nuestros oídos, tocar con nuestro tacto, ¿no? El olfato, o sea, cuando nos tocó acompañar a los familiares de las fosas clandestinas, ahí había una percepción de violencia a través del olfato, había un olor a muerte impresionante. Entonces, esa es violencia directa, toda la que podemos percibir con nuestros sentidos. Y luego Galtung, que es el autor de este triángulo, habla de que hay dos violencias. Hagan de cuenta que esto es un iceberg, este triángulo es un iceberg, y la parte de arriba es la parte que se ve, digamos, arriba del agua del mar. Pero como en todo iceberg, abajo hay una montaña que no se ve y que es la que hace que el Titanic se hunda, ¿no? O sea, en realidad el problema no era la montañita que se veía encima del agua, sino lo que había debajo del agua. Bueno, abajo de ese triángulo o abajo del agua en ese iceberg hay una violencia cultural y un tipo de violencia estructural. A lo mejor ya lo vieron hace rato, pero porque no entré. Pero la violencia estructural se refiere a todas aquellas estructuras, valga la redundancia, políticas, económicas y sociales que posibilitan que exista esto que está arriba, que es la violencia directa. ¿Cuáles son aquellas condiciones en este país que posibilitan que haya asesinatos, secuestros, cuerpos colgados de un puente, ¿no? Bueno, todas aquellas circunstancias, por ejemplo, si en un país hay un nivel de impunidad como en México, que eso no sucede en todos los países, pero hay un nivel de impunidad aquí impresionante del 99%, ¿no? Entonces, hay condiciones estructurales desde las instituciones que posibilitan que exista eso que arriba se ve y que nos brota en nuestros sentidos, ¿no? Otra condición estructural es, por ejemplo, la corrupción. La corrupción posibilita que haya esos niveles de violencia directa. Otra condición estructural es la desigualdad económica. Esa es parte de un sistema económico y es parte de un sistema político que haya esa desigualdad, ¿no? Y que posibilite que un chavo que no tiene oportunidades elija mejor, porque es más fácil una vida en la delincuencia organizada que una vida sin la delincuencia organizada. Entonces, hay un sistema económico, social y político y una estructura que posibilita que lo que está arriba suceda. Luego, de mi lado izquierdo, está la violencia cultural o el tipo de violencia cultural, que ese es todo el sistema cultural educativo que posibilita que arriba sigan sucediendo, por ejemplo, feminicidios. ¿Cuál sería el sistema cultural en México que posibilita que haya 8 feminicidios al día? En México hay un sistema de creencias y un sistema de cultura, un sistema cultural que denominamos machismo, que posibilita que las mujeres vivan violencia de sus parejas, ¿no? Sin esto que está acá abajo, que es la base del triángulo, no podría existir la violencia directa que está arriba. En México o en muchos países también, los sistemas de discriminación, llámese racismo, homofobia, clasismo, ¿no? Son sistemas culturales que posibilitan también la violencia directa, que posibilitan feminicidios, crímenes de odio, que promueven la desigualdad a partir del establecimiento de creencias de que yo merezco una vida mejor que el otro porque pues él viene de un pueblo, ¿no? O o sea, yo tengo la posibilidad de tener mejores derechos o más derechos que otra persona porque no estudió, ¿no? Como si fuera su culpa. Entonces, es un sistema de creencias que abonan un terreno rico, digamos, para que lo otro de arriba suceda.
Si ustedes entienden este triángulo, que espero que lo hayan entendido, y si no, al final me dicen cuáles son sus preguntas, ustedes pueden explicar la paz y la violencia en cualquier parte del mundo. Entonces, yo sí les digo en los talleres y creo que así es, porque además he estado como en muchos espacios de trabajo y en todos lados se explican así la violencia, ¿no? En muchos países. Entonces, con que ustedes entiendan esto, entienden mucho del tema de violencia. Ok, bueno, pues por ahí hay algunos ejemplos, ¿no? De las diversas factores que inciden en los tipos de violencia, la preferencia sexual, de la violencia cultural principalmente la clase social, el género, la raza, la etnia, la discapacidad. Y bueno, ahí en medio lo que es un tema bien importante siempre de analizar frente a la violencia es que en toda expresión de violencia lo que se busca es establecer el poder de diferentes formas, ¿no? La violencia en una pareja, lo que busca el varón es reafirmar el poder que tiene de dominación frente a la chica. O al revés, puede suceder. Bueno, entonces, ya que comprendimos esta parte, ¿cuál es el paradigma, digamos, cultural y educativo? Y lo digo porque ustedes están en ese ámbito que posibilita esas violencias. Bueno, en nuestro sistema cultural hay una idea de progreso, que es lo que yo me refería hace un momento, en donde tendemos a reproducir la idea de que si yo progreso es por mi esfuerzo y entonces voy dejando al otro desprotegido, sin derechos, ¿no? Sin acceso a la salud, a la educación, a la vida digna, y eso pareciera que no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Y cuando tú haces conciencia en temas de paz, y por eso yo le decía a Michelle que me invitó a esta sesión, que a mí me interesaba hablar de la paz individual a la paz colectiva o a la paz, a la construcción de paz social, porque hay una tendencia incluso desde la construcción de paz de tú cuida tu paz individual. Y eso es bien importante. Es un requisito, diría yo, para la construcción de la paz social. O sea, si Estela no tiene paz, si Estela no tiene relaciones armoniosas con la gente, no puede trabajar por la paz social. O sea, la base sí es una paz personal, pero no es suficiente y ahorita lo vamos a ver. Esta idea, este paradigma cultural que tenemos, que digamos no es responsabilidad de Estela, ni de Michelle, ni de Eric, ni de nadie, ni de la UNINTER, ni de la Fundación Don Bosco, es un sistema que ya está implantado, pero que digamos que nos penetra a todos, ¿no? En nuestro ADN. Esta idea del progreso que se construyó y que se construyó yo creo que con una intención del mejoramiento y el desarrollo de la sociedad, pero que ha desencadenado una idea de yo progreso solo y no hay forma de que yo haga progresar mi comunidad, sino que tú preocúpate por tu desarrollo y por tu progreso. Eso, cuidado, porque es un sistema de creencias que promueve la violencia. Luego, otro paradigma dentro de la educación es una mirada punitiva o de venganza en la sociedad. Si ustedes se fijan, cada vez que hay una viralización de un crimen, las respuestas en redes sociales y las respuestas comunes entre los jóvenes y los pues no tan jóvenes como nosotros son como de linchamiento social, ¿no? Recientemente, pues ha habido algunas expresiones en las redes sociales, por ejemplo, la Lady Profeco, ¿no? La respuesta a ese video viral que se viralizó es un linchamiento social impresionante, tanto que la chava pierde su trabajo y pide una disculpa pública, ¿no? Esa es una mirada y es una cultura del castigo, digamos. Hay que castigar al malo, ¿no? O sea, y hasta Disney nos lo dice en todas las películas desde que somos niños. Hay una cultura impregnada donde si te portaste mal, si hiciste algo malo, la única respuesta en la sociedad que existe es que sufras. Y que sufras porque esa es la única manera de arrepentirte de todos tus pecados. Y esto está vinculado también a nuestras creencias religiosas, ¿no? O sea, la única forma de regresar a ser buena persona es el sufrimiento.
Y digamos, desde una cultura que promueve paz, no es la única vía. Hay una vía de conciencia, ¿no? Donde yo acepto que el sujeto tiene capacidad de arrepentirse, pero sin crucificarlo, digamos, sin que pase por una cruz, ni social, ni de linchamiento en redes sociales, sino la persona tiene una conciencia ética y yo apelo a esa conciencia ética para que repare los daños. Y una mirada punitiva es contra una mirada restaurativa. Lo más importante es que victimario y víctima se restauren, no que haya sufrimiento de por medio. Y a mí me tocó como esta parte entenderla muy claramente en la cárcel. Con personas de una cárcel de alta seguridad, ¿no? Donde tú dices, a ver, o sea, este sujeto, si socialmente lo que buscamos a través de las cárceles es que alguien sufra, o sea, eso está en nuestro inconsciente, ¿eh? Y el problema no es ese, el problema es que lo vamos reproduciendo hasta en los espacios, por ejemplo, de kinder. Ese niño estaba incómodo con su compañero y su respuesta fue reaccionar agresivamente, ¿no?, frente a esa incomodidad, porque es una reacción biológica natural, pero después hay un linchamiento de toda la escuela a ese niño que reaccionó agresivamente. En lugar de buscar entender los porqués, reaccionamos también con una mirada violenta, ¿sí? Bueno, espero que me vayan siguiendo y que generen como muchas preguntas alrededor de esto. Luego hay una revolución tecnológica y comunicativa, que eso no es que sea malo. Actualmente en la pandemia, y bueno, justamente hoy estamos conectados aquí a través de tecnología y de medios de comunicación, ¿no? Virtuales. No es que per se sea malo. El problema es que esos que son medios o instrumentos se han convertido en fines y, digamos, naturalmente, cuando nos vinculamos solo a partir de una pantalla, vamos perdiendo nuestra capacidad de humanizarnos. Y ese es un problema que hemos discutido mucho en la Fundación Don Bosco. El sujeto se hace empático, se hace solidario, se hace generoso a partir de su relación con el otro y su relación personal, no su relación virtual, ¿no? Entonces ahí hay un problema actualmente en la educación. Nosotros tenemos un problema en Fundación, pero todas las escuelas y todos los sujetos que estamos en procesos educativos tenemos un problema que resolver. ¿Cómo continuar humanizando una sociedad? Pues a partir de la virtualidad que nos aleja, ¿no? Hay otro sistema que se promueve casi de manera inconsciente en todos los ámbitos culturales y educativos, que es el de individualismo y la competencia. Ahí hay que tener cuidado. Después de un sistema económico que México adoptó de otros países, ¿no?, se promueve sistemas de capacitación por competencias al país. Sin embargo, debajo de ello, pues hay un paradigma de mercado que promueve que todo tiene un precio y tú como individuo entras a esa mercantilización. Y ese sistema, digamos, lo que en el fondo está promoviendo es tú supérate tú y desocúpate del hermano que está sufriendo. Es muy sutil, pero hay que tener como conciencia de ello. No estoy diciendo con esto que yo me voy a salir de todo ese sistema y voy a crear uno nuevo, no. Pero en medio de ese sistema, ¿cómo nos aferramos a continuar humanizando, a continuar siendo solidarios, a continuar siendo empáticos, ¿no? Luego hay otro sistema de creencias basado en la dominación, que ya hablé de eso, el patriarcado, la obediencia y los medios de control como el miedo. Yo en cada taller les digo, detrás de cada expresión de violencia hay miedo. Cuando alguien esté siendo violento o violenta contigo, tu respuesta debe ser, como personalmente, ¿cuál es el miedo que hay atrás de ella? O sea, ¿por qué está respondiendo así conmigo? ¿Qué miedo hay atrás?
¿no? ¿Qué le da miedo perder? Y eso desbarata mucho la expresión de violencia. En cómo la recibo y cómo yo cambio, digamos, mi respuesta, el otro cede también. Y eso es muy importante como mirarlo, digamos. Y bueno, la propuesta en esta reunión o en esta sesión es cómo yo me salgo de esos paradigmas con los que crecí, con los que nací y crecí, porque ustedes nacieron con esos sistemas de creencias. Y cuando en las escuelas o en las instituciones educativas a donde nos invitan a reflexionar, me empiezan a decir los maestros, porque además es común, es que los jóvenes, ¿no? Ahora tienen una mirada distinta y es que yo, la verdad es que siempre les digo, ese es el modelo de sociedad que nosotros les inculcamos desde que eran niños. O sea, no es responsabilidad de los jóvenes la forma en cómo están procediendo hoy, la forma en cómo se vinculan. Es el contexto que nosotros les regalamos y ese contexto nosotros lo elegimos y lo creamos. Entonces, chicos y chicas de la UNINTER, les toca revisar esos paradigmas con los que crecieron y construir nuevos. Nos toca construir paradigmas. Estamos tratando, decía un maestro hace poco, estamos tratando de dar respuestas, pero todavía no tenemos las preguntas listas. Entonces les toca a ustedes, con nosotros, si nos invitan, construir preguntas y luego construir respuestas juntos. No a los adultos, no a los más grandes, les toca a ustedes. Bueno, algunas claves para este nuevo paradigma a partir de la paz. El desarrollo visto como un instrumento para la plenitud del ser humano, no como un instrumento de mercado, ni como un instrumento de productividad. La construcción de narrativas restaurativas, a lo que me refería hace rato, si yo empiezo a construir que todos tenemos derecho a equivocarnos y a escuchar la historia detrás del villano de cada historia, tú puedes entender y puedes tener otra mirada más restaurativa de los sucesos violentos que antes de escuchar esa historia. Luego, un análisis sistémico de todas las violencias, de las que se ven y de las que no se ven. Yo les decía hace un rato, en este país la tendencia ha sido a tratar de resolver la violencia en 3 o 6 años. Y un sistema cultural para una generación futura, o sea, se construye para 30 años, se hace un proyecto de 30 años. No es posible construir un modelo cultural desde la inmediatez, ni desde el corto plazo. Luego, el fortalecimiento de vínculos comunitarios, las expresiones de pacificación más sólidas que se han convertido en referentes internacionales es en las comunidades donde dieron un paso atrás y trabajaron en el fortalecimiento de vínculos comunitarios. Y luego otro tema que tenemos una deuda grande desde la educación, yo diría, es la construcción de la persona a partir de la ética, de la conciencia ética, y dejar de lado todas las construcciones de creencias a partir de la culpa, ¿no? O sea, no le ayudan a nadie la culpa, digamos, solamente construye enfermedades y desvincularnos del otro. Entonces, construir una educación para la persona a partir de la ética. ¿Qué me hace daño? ¿Por qué te hace daño? ¿Y qué te duele? Porque eso inevitable me duele. Si yo no volteo a ver al vecino que no tiene acceso a la educación, al niño que vive en mi cuadra, que no está yendo a la escuela porque no hay condiciones en la familia, si yo no volteo a ver eso, ese niño más tarde va a ser el secuestrador de mi hijo o de mi hija. Entonces, una ética donde yo sea consciente que lo que yo dejo de hacer, lo que yo no quiero ver, porque me han enseñado a no verlo, en algún punto de mi vida va a regresar a mi vida y me va a causar dolor a mí también, ¿sí? Y bueno, el diálogo como la palanca en la construcción de nosotros. No hay forma, y por eso yo empezaba esta sesión tratando de establecer un diálogo, que espero que sí se construya al final. No hay forma
de vincularme, de que me entiendas, de que yo te entienda, de que entienda por qué hiciste eso, de que tú entiendas por qué yo reaccioné así, si no ponemos como primer piso el diálogo, que es fundamental en todos los ámbitos: educativo, profesional, social, político. O sea, no hay forma de construirnos como sujetos ni como sociedad si no es a partir del diálogo. Yo soy Estela cuando tú me nombras, si no, yo no soy nadie. Y si yo apareciera en una isla desierta donde no hay otra persona, yo no sabría quién soy. Entonces, yo no me entiendo, yo no me conozco si no es a partir de ti. No hay forma de ser Estela si no es contigo. Y espero que esto les quede muy claro a ustedes que son jóvenes y que construyan relaciones todos los días, y que además las relaciones son tan importantes para ustedes. Y a lo mejor esto es un poco una provocación también para ustedes que están construyendo sus relaciones que van a ser para toda la vida. Y que están creciendo en un mundo donde ya no hay tiempo para el diálogo, donde todo es a través de monosílabos, ¿no? Que es, digamos, o sea, no es como que yo estoy en otro mundo, ¿no? Pero no hay una forma de construir su subjetividad si no es a través del diálogo, y eso es bien importante. Entonces, denle tiempo al diálogo, fortalezcan sus vínculos a partir del diálogo, denle el significado a ese proceso en sus comidas familiares, en sus navidades que ya vienen, y regálense el tiempo para dialogar con las personas que aman. Algunas preguntas que yo les dejaría, como al final: ¿cuáles son mis expresiones que promueven actitudes violentas? ¿Qué implicaciones a nivel personal tiene asumir un rol en la construcción de paz? No es sencillo, les digo algo, es un reto. Aprender y vivir a partir de una cultura de paz es un súper reto, porque no estamos, digamos, es contracultural. O sea, ustedes se tienen que convertir en rebeldes del sistema para construir la paz, porque el sistema o los sistemas todo el tiempo nos están invitando a vivir en una cultura de violencia. Yo creo que eso está transformando a partir de la pandemia, pero, digamos, crecimos en esa cultura. Entonces, tiene una implicación, ¿no? Personal, claro. O sea, yo no puedo dar esta sesión a la que amablemente me invitaron. Y al terminar, llevar a los golpes, ¿no? A mis hijos, por ejemplo. O sea, yo no puedo dar esta sesión o decir que trabajo en un tema de paz y en un restaurante ponerme a gritarle a un mesero, ¿no? Entonces, sí tiene una implicación, sí tiene un reto, sí tiene un desafío a nivel personal, trabajar mis violencias para poder llevar a mejorar mis relaciones humanas. Y bueno, yo aquí les puse una frase que a mí me gusta mucho, es de Pedro Arrupe, un jesuita que acompañó a muchos jóvenes de la Ibero y de muchos lugares. No me resigno a que cuando yo muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido. Les decía, la paz, sí, primero la paz personal, ahí hay una imagen, la paz personal que me lleva a construir redes a partir de la paz, o a construir vínculos a partir de la paz, y que me lleva después a una reflexión de cómo cuido toda la vida y cómo me hago cargo de todo lo que sufre, sin que eso lleve de por medio mi salud, ¿no? Porque también de pronto hay héroes que sufren, digamos, pero sí hay una incomodidad en esto de construir la paz. Primero a nivel personal, ¿no? Me doy cuenta que soy violenta, me doy cuenta que ejerzo violencias y eso me incomoda, ¿no? Y después eso me lleva a revisar mis relaciones personales, y después o sea, son como 3 niveles de trabajo. Primero, yo me hago cargo, y ahorita van a tener una meditación en el programa, entiendo. Entonces yo me doy cuenta y hago un trabajo personal, ¿no? Y busco mi paz personal. Después busco o reviso las relaciones que tengo alrededor de mí, y eso implica hacerme cargo de mis emociones, implica hacerme cargo de mis heridas, implica un trabajo personal importante.
Y después, no es suficiente eso. También me doy cuenta que requiere un esfuerzo por ver lo que sucede al lado e inquietarme por lo que sucede a un lado de mí, en mi colonia, en mi barrio, en mi municipio, en mi estado, en mi país. Y a partir de esa revisión de lo que sucede y que no me da paz, hacerme cargo, porque trabajar en ello es lo que te va a ayudar a recobrar sentido a tu vida también, ¿sí? Pues muchas gracias Michelle, muchas gracias Eric por estos, estos minutitos que me regalaron. Mucho, Marta. Escucha. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Preguntan, según el triángulo de violencia que nos comentabas, ¿todos pasamos por ese triángulo? Todos pasamos por ese triángulo, todos vivimos, todos somos parte de de las tres violencias, pero todos vivimos muchas veces invisibilizando las que están en la base, la violencia estructural y la violencia cultural. No quiero decir con esto que todos discriminamos o que todos, ¿no? Pero todos somos parte de un sistema que discrimina, que excluye, ¿no? Que es desigual, que genera pobreza, que genera impunidad y corrupción. Y es importante mirarlo para entenderlo y después atenderlo en todos los ámbitos, político, profesional, social, educativo, económico. Entonces, yo estudio relaciones internacionales. ¿Cómo desde mi profesión esas violencias me mueven para trabajar en ellas desde mi ámbito profesional? Todos vivimos en ese sistema, digamos. Otra pregunta es, ¿cómo trabajan en la Fundación Don Bosco por la Paz? ¿O qué es lo que hace la Fundación Don Bosco por la Paz? Bueno, la Fundación Don Bosco tiene un programa permanente que se llama Comunidades Educativas Libres de Violencia, donde lo primero que hacemos es reconocer que no vivimos fuera de la violencia, que somos parte de ella, que la reproducimos. O sea, no es que en esa escuela dicen que trabajan por la paz y también hay violencia. Pues sí, o sea, la verdad es que vivimos en un sistema social de violencias, pero nos detenemos a decir, ayer fui grosera con esta maestra, ¿no? Y cuando hay alguna expresión, digamos, que lastime, porque una expresión de violencia en tu calle lastima a todos, no nada más, no sé si lo han vivido, pero por ejemplo, hace algunos meses a mi vecino que vive pegadito a mí, se metieron a su casa y es un señor ya grande, es un señor viejito, y estuvo secuestrado ahí 3 días con las personas que lo estaban robando, ¿no? Esa experiencia mueve muchísimo el corazón de los vecinos, ¿no? Digamos, lo lastiman a él, pero también lastiman a la comunidad que vive a un ladito de él. O sea, los demás nos empezamos a sentir tristes, desconfiados, inseguros. Entonces, la fundación, regresando a la pregunta, la Fundación Don Bosco primero reconoce que la violencia que vive un sujeto es una violencia de la comunidad, no solo es del sujeto, y tiene intervenciones cotidianas para promover la paz. ¿Qué hacemos? Pactos en las aulas, hacemos pactos en la escuela, donde nos comprometemos a revisar nuestras violencias, a ser más empáticos, a promover el diálogo, como a muchas cosas que nos ayudan a caminar hacia la paz. Y eso lo hacemos todos los años en un evento simbólico, pero en cada salón también lo hacen cada ciclo escolar y hay una clase de educación para la paz y hay talleres y hay muchas cosas. Entonces, pues es un programa grande y si alguien quiere, pues por ahí les pongo mi mail para que me escriban y con gusto les comparto lo que hacemos. Muchas gracias, maestra. Otra de las preguntas es, ¿cómo podemos mejorar el diálogo con las nuevas generaciones? Esa es una maestra como yo. Mira, yo creo, es como una cosa que yo creo que tampoco está resuelta, o sea, pero yo creo que primero entendiendo su contexto en el que crecieron. No podemos ponernos como en el templete del juez, ¿no? Y decir estas nuevas generaciones ya no tienen, por ejemplo, yo he escuchado,
ya no tienen valores, ¿no? No es cierto, o sea, los valores se han transformado. Ha ido cambiando su noción, por ejemplo, del trabajo, ¿sí? O sea, porque ellos tienen o sea, por ejemplo, los jóvenes tienen menos posibilidades de tener un patrimonio de bienes inmuebles que nuestros padres o nuestros abuelos, porque así lo ha puesto, digamos, así se ha construido, ¿no? El sistema y las leyes y todo. Entonces, ¿cómo podemos querer que nuestros jóvenes deseen tener una casa si no hay condiciones o estará súper difícil para que ellos tengan una casa? Entonces, obviamente esas condiciones se pueden ir transformando, pero las van a transformar ellos porque van a necesitar transformarlas. Entonces, primero hacernos responsables de que el mundo que viven y la forma en que reaccionan es responsabilidad de los más adultos. O sea, nosotros les construimos este mundo y les dijimos vívanlo así. Y ellos entendieron ese mensaje. ¿Por qué por qué tienden más hacia el individualismo que otras generaciones? Porque crecieron en un sistema que promueve el individualismo. ¿Por qué tienden más a vivir a partir del cuidado del cuerpo y no sé qué? Pues porque crecieron viendo medios de comunicación que lo que promueve es la parte física y no la parte espiritual. Todos esos paradigmas están cambiando. Todos esos, y yo creo que la pandemia nos ha lanzado a revisar muchas cosas, muchas de estas cosas. Pero lo primero que yo diría es cómo entender y cómo promover el diálogo con las nuevas generaciones, entendiendo que lo que ellos viven es resultado de lo que nosotros les ofrecimos como contexto social. Y en la medida que tú te haces responsable como adulto, dices, ah, bueno, entonces yo estoy ahí metida en eso, estoy comprometida, digamos, en ello, ¿no? Y eso nos da una mirada mucho más empática que si solo decimos nuestra generación era perfecta, ¿no? Y otra cosa que a mí me ayuda mucho como a aterrizar, digamos, con los papás cuando estoy hablando, porque hablamos también, tenemos también programas, por ejemplo, de prevención de adicciones, etcétera, con los jóvenes de Don Bosco. Yo les digo, solamente recuerda la primera vez que le mentiste a tu papá y cómo te sentías si te descubrió, ¿no? O sea, porque de pronto también nosotros como papás pareciera que nunca fuimos hijos y que nunca nos equivocamos y que nunca tomamos malas decisiones y que nunca probamos cosas que no se nos permitían. Pues también nosotros experimentamos. Ahora, la edad de la adolescencia y la juventud es una edad donde naturalmente el cerebro te invita o te incita a estar probando cosas todo el tiempo. Entonces, ¿cómo promuevo el diálogo? Primero, yo diría, siendo responsables con el contexto que tienen, o sea, asumiéndome como responsable, siendo más empático, recordando mi historia. Y número 3, interesándome auténticamente digamos, no de manera falsa, auténticamente con qué les late a ellos. Yo ahora veo muchos adolescentes interesados, por ejemplo, en el anime. Yo no entiendo nada de eso, pero me pongo de pronto a investigar porque es un tema que a ellos les interesa, ¿no? Entonces, ¿por qué les interesa eso? Y de pronto también haciéndoles preguntas que nos ayuden a conectar. O sea, no podemos, si yo sigo en mi silla de adulta perfecta, ¿no? Que se la sabe de todas, pues nunca voy a conectar con los jóvenes. Yo me asumo al mismo nivel de deseo, de curiosidad, de entender, ¿no? Hay más posibilidad de abrir canales de comunicación. Muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿el miedo es un elemento generador de violencia? Sí, por supuesto. El miedo es la mayor causa de la violencia. Les decía en la sesión, cuando alguien está siendo violento conmigo o violenta conmigo, la pregunta que yo debo hacer es, ¿de qué tiene miedo? ¿Cuál es su miedo? Y eso va a bajar mucho los niveles de intensidad, digamos, o del calor en cualquier situación. Ahora, también te quiero decir, cuando tú empiezas a revisar los temas de paz y te empiezas a mover en otro nivel de comunicación, de energía, de todo, la gente es menos violenta contigo, porque tú mandas una señal que dices, yo no le entro a esa dinámica, yo no vivo a partir de ahí, y empiezas a construir otro tipo de relaciones. Pero es solo decidir primero, ¿eh? Es decisión.
Muchas gracias. Y por último, dice, menciona que el castigo no es la respuesta adecuada a los actos negativos. Entonces, ¿cómo comenzamos a construir una respuesta adecuada? Mira, eso tiene que ver con nuestro modelo único que hemos entendido en Occidente de justicia. Cuando tú a un niño lo educas a partir del castigo, él entiende que hay algo mal en él. Cuando tú a un niño lo educas desde muy chiquito y le haces creer, porque además las creencias son súper importantes, que es una persona buena, automáticamente él va a generar un mecanismo de arrepentimiento si se equivoca. Y no de arrepentimiento, digamos, de culpa, sino una conciencia ética de no debía haber hecho esto y cómo lo reparo. Desde la mirada restaurativa, que es de la construcción de paz, lo que tenemos que buscar siempre es cómo reparo el daño. Y les voy a contar una historia para terminar. Espero que esto ayude. A lo mejor algunos ya la conocen. En África hay un pueblo donde cuando van a ser un niño, el pueblo le canta una canción a la mamá para el niño, ¿no? Y el día que nace el niño, el pueblo se reúne y le canta una canción. Y cuando el niño va realizando como algunos acontecimientos importantes en su vida, como termina algún ciclo importante en su vida, por ejemplo escolar, ¿no? Terminó la primaria, dan de cuenta acá, el pueblo se reúne y le canta su canción al niño, que es una canción única para ese niño. Y cuando el adulto se equivoca, comete alguna falta contra alguien de la comunidad, ¿qué creen? El pueblo se vuelve a reunir para cantarle su canción al niño. ¿Y por qué hace esto? Para recordarle que él es bueno, para recordarle quién es él. Cuando la comunidad se acerca con una mirada restaurativa y vamos promoviendo una mirada restaurativa, se acaban los buenos y malos. Y esa es una lección que yo aprendí en la cárcel de alta seguridad, o sea, donde están los delitos más graves de este país. Cuando uno se acerca desde la perspectiva restaurativa, desde la perspectiva amorosa, desde la perspectiva de la compasión, se acaban los cuentos de buenos y malos. Y el sujeto se restaura con una conciencia ética de liberación y de construcción de un nuevo sujeto que no quiere lastimar a nadie. A esa sociedad tendríamos que apelar, pero se apela desde que los niños son muy niños y desde que tú le dices y le afirmas todos los días que es un niño bueno, que es un niño amado, que es un niño que viene a hacer el bien a este mundo. Si tú eso se lo haces, le construyes al niño, le fortaleces eso en su ser, vas a tener un sujeto, un adulto que busque ser ese sujeto bueno, ese sujeto amado, ese sujeto para los demás. Si tú todos los días al niño le repites, eres bien travieso, eres malvado, ese es el sujeto que vas a construir a largo plazo. Entonces es como la mirada restaurativa que está en todas las religiones y en todas las formas de trascendencia humana. Listo. Muchas gracias, maestra Estela, por compartirnos sus conocimientos y esperamos en un futuro colaborar aún más en futuras actividades de paz con la Fundación Don Bosco. Y Muchas agradecemos a gracias. nosotros por seguir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Michelle. Continuando con nuestro programa. ¿Perdón? Gracias, maestra. Bueno. No, que gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Gracias. Continuando con nuestro programa, tenemos para ustedes este taller donde los invitamos que si están en sus casas y tienen un rato libre, se den un tiempo para esta meditación por la paz individual. Por esto, le daremos una breve meditación con Shanik Chimés Zamudio Serrano. Actualmente es estudiante en licenciatura en Salud Reproductiva y Partería en Cuernavaca, Morelos. Se considera a sí misma como un ser que le gusta explorar el mundo, internamente y externamente, para poderlo compartir. Afirma con certeza que hemos venido a este mundo para conocernos a nosotros mismos y disfrutar mientras nos expandimos desde el amor. Gracias a la meditación, creando un espacio en el cual la mente pueda estar tranquila y desde ese punto dejarla que se exprese.
ha visto desde la experiencia de su labor la oportunidad perfecta para unificar el pensamiento científico con el mundo de las emociones, incluso con las energías más sutiles del universo. Ahora, sin más, les dejo el espacio y los invitamos a meditar con nosotros. Y Shanique, esperemos nos sigan en esta media hora y después les daremos un breve descanso para continuar nuestro foro. Buenos días, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Shanique, muchas gracias por la presentación. Yo voy a estar acompañándolo en este taller de meditación y me gustaría comenzar hablando un poco de qué es la meditación, porque a lo mejor han escuchado algunos yogis hablan sobre cómo es la unificación de las energías del yin y el yang, o de cómo podemos ser desde nuestro centro para vivir en el presente, o de cómo mediante la meditación nos podemos dar cuenta que nuestro ser está unificado con el universo, es decir, que somos uno, nosotros y el universo. Pero a veces estas cosas, como que estas frases, aunque sí son ciertas, le agregan cierto misticismo a la meditación. Y la verdad es que no es necesario ser ni yogi ni hippie para poder meditar. En realidad lo puede hacer cualquier persona y de hecho es recomendado, porque en nuestra vida actual, del siglo XXI, todos vivimos en cierto nivel de estrés gracias a la grande cantidad de información que estamos adquiriendo siempre desde el exterior hacia nosotros, de todas clases. Y de hecho, en 1975 hubo un estudio realizado por Herbert Benson, que era un doctor cardiólogo, que se dio cuenta que sus pacientes, aunque tenían frecuencia cardíaca alta, aunque les dieran medicamentos al momento de que fueran a la cita con él, su frecuencia cardíaca aumentaba, y esto era por la ansiedad, por el estrés, el nivel de estrés que ellos iban manejando. Y él sabía que existían unos maestros en meditación trascendental, entonces los llamó al laboratorio para que para poder estudiar, porque ellos llamaban y les decían que podían alterar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y su frecuencia basal a voluntad, o sea, como ellos quisieran, mediante la meditación. Entonces, después de 30 horas de este estudio y que él aprendiera un poco de estos procesos, se dio cuenta que eran necesarios algunos factores para poder llegar y tocar y tener ese efecto de relajación. Él lo llamó el efecto de relajación. Y nada más es tener un espacio tranquilo, nosotros mismos lo podemos condicionar, podemos, puede ser en nuestro cuarto, puede ser en el patio, lo que sea. También es necesario tener una actitud reflexiva o permisiva, es decir, sin querer controlar la situación, nada más juntarnos y ser en el presente. Y la tercera sería tener un objeto mental, es decir, una imagen o no un sonido con el cual nosotros podamos apoyarnos. Y pues esto lo que nos muestra es que es muy sencillo poder lograr ese estado de relajación, que al fin y al cabo para mí esto ya es la meditación en personal. Para mí la meditación significa poder ofrecernos a nosotros mismos un espacio en el cual no nada más estemos pensando, sino ponerle atención a esos pensamientos y ver de dónde viene la raíz de esos pensamientos. Y de esa manera, si encontramos algo que nos gusta, pues seguirlo como alimentando, seguirlo regando. Y si encontramos algo que no nos gusta, entonces prestarle atención y desde el amor y el entendimiento intentar cambiarlo, porque si entonces culpamos a nuestro yo del pasado de que es que tú no tienes disciplina, o tú, Shanique, del pasado, o cualquier cosa,
nos va a trabar un poquito la manera en la que podamos ir evolucionando o creciendo. Entonces, si yo al contrario le digo a la gente del pasado, pues yo estoy consciente que tú no sabías cosas que yo ahora sé, entonces te perdono por las cosas que hiciste o que no hiciste, pero ahora me toca a mí intentarlo de manera diferente, desde un ángulo de vista totalmente diferente también. Y cuando nosotros podemos hacer eso con nosotros mismos, entonces también podemos después salir al mundo y hacerlo con los demás, con las personas que están a nuestro alrededor. Podemos empezar a ser empáticos con ellos, empezar a relacionarnos desde el amor y entonces empezamos a hacer conexiones interpersonales en las cuales estemos co-creando desde el punto de vista de la plenitud. Porque nosotros ya somos felices con nosotros mismos, entonces todo lo que le entreguemos al mundo exterior va a ser desde el amor. Y siento que esto ayudaría muchísimo a la paz del mundo y también a la de la sociedad. Y sin nada más que decir, también me gustaría pues comentarles que a mí en personal me gusta iniciar la meditación con una intención. Entonces, esto se recomienda para que durante la meditación siempre tengas un punto al cual volver por si los pensamientos empiezan a llegar así de a mucho. Recordamos nuestra intención y podemos volver a agarrar la pauta. La intención puede ser cualquier cosa en realidad, puede ser muy sencilla, desde mi intención es agradecer el día de hoy, hasta agradezco por todas las personas que me rodean, por todos los eventos que han pasado en mi vida, gracias al sol por estar ahí y llenarme de luz, gracias al aire por darme de respirar. Puede ser lo más extensa o lo más corta que uno quiera, es sumamente personal. Pero sí es recomendado hacerlo al principio. Por ejemplo, mi intención el día de hoy es que todos los aquí presentes nos llenemos o tengamos la gracia para poder lograr nuestros objetivos del día y los objetivos también que nuestra alma viene aquí a materializar, aunque a veces no seamos conscientes de esto, nuestra alma tiene un objetivo y mi intención es que podamos tocar cada día un poquito más ese objetivo para alinearnos con él de una manera plena. Esa sería mi intención. Les doy ahora unos segundos para que ustedes piensen en la suya. Ok, ahora vamos a iniciar con nuestra meditación. Voy a poner una música, espero que lo puedan escuchar. Vamos a iniciar tomando una gran inhalación primero y exhalamos. Para esta segunda inhalación, al momento de que vayamos exhalando, vamos a ir cerrando nuestros ojos poco a poco. Ahora nos vamos a imaginar que vamos caminando por un sendero de arena, descalzos.
Y a nuestro alrededor podemos ver cómo van creciendo algunas flores, incluso árboles, arbustos, y seguimos caminando. Lentamente. Vamos a llegar a un segmento donde hay escaleras, 10 escalones, y antes de comenzar a bajar vamos a pensar que cada escalón que bajamos estamos más relajados cada vez. Empezamos desde el 10º escalón, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora hemos llegado a una vasta playa y vamos caminando hacia la orilla sin tocarla. Solo llegamos y nos sentamos. Y desde ese punto nos imaginamos como una luz desde arriba de la coronilla de nuestra cabeza, una luz blanca o dorada, va entrando hacia nuestro cuerpo desde la coronilla, iluminando todo nuestro interior, pasa por la cabeza, luego el cuello, se extiende a los hombros, a los brazos, pasa al pecho, iluminando cada célula de nuestro cuerpo. Seguimos al abdomen, al vientre bajo, y se va hacia cada una de nuestras piernas. Cuando llega a la planta de nuestros pies,
Imaginamos también desde la coronilla cómo empieza a emanar esa luz ahora desde nosotros hacia el exterior, dibujando una esfera en nuestro alrededor. Y ahora estamos envueltos y llenos de esta luz. Sentimos que están viniendo muchos pensamientos en nuestra cabeza. Elegimos uno, lo dejamos llegar y luego de igual forma dejamos que se vaya. Como las olas del mar que tenemos
en clase de nosotros.
caminando de regreso hacia las escaleras. Esta vez, cada escalón que vamos subiendo, somos un poco más conscientes de lo que está a nuestro alrededor, pero sin perder la realización que tenía nuestra vida de playa. Y subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando estemos listos podemos ir abriendo los ojos poco a poco. ¿Listo? Muchas gracias por darse el tiempo de realizar la primera práctica de meditación para algunos. Como su nombre lo dice, es una práctica. O sea, puede ser que las primeras veces sean tanto los pensamientos que resulte casi imposible quedarnos quietos. Pero eso es lo importante, seguir practicando día con día. No sé si ya lo mencioné, pero en lo personal a mí me gusta realizar la práctica en las mañanas. Siento que tiene cierta apertura y aparte pues lo quita, o como que ya lo hiciste, entonces no tienes que cortar tu día a la mitad para hacerlo. Resulta bastante conveniente. Y pues también, pues nada más felicitarlos, muchas gracias por darse este tiempo. Y recuerden que es un pasito a la vez. Si se sienten llamados por esta práctica, sientan toda la libertad de contactarme si es que les gustó para tener consejos. De igual forma, yo como tuve la información fue mediante amigos o mediante clases en línea o cosas que yo misma fui buscando en internet y al fin y al cabo todos son simplemente consejos. Cada uno va sabiendo qué es lo que resuena y qué es lo que realmente le sirve
a cada uno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shani, por acompañarnos. En Facebook nos preguntan qué efectos tiene la meditación en el cerebro y en el sistema nervioso. Pues principalmente cuando estamos viviendo nuestra vida normal sin meditación, de repente tenemos mucho cortisol andando en nuestro sistema, por lo mismo de que es que tengo que llegar a este lugar a tiempo, tengo que hacer esto, entonces termina esta otra cosa. Hay muchos eventos en nuestra vida y nuestra mente, en lugar de estar en el momento presente, está divagando en lo que vamos a hacer en un futuro, en lo que debimos de haber hecho, en lo que vamos a hacer mañana. Entonces, si en las primeras horas de la mañana nos damos el tiempo de meditar y de básicamente ofrecernos un espacio de tranquilidad para relajarnos, entonces esos niveles de cortisol bajan, por ende el nivel de estrés en nuestro cuerpo baja, entonces podemos empezar a vivir cada momento de nuestra vida 100% en el presente, 100% viviendo ese momento. Muchas gracias, Shani. Y una última pregunta. ¿Cuál es la mejor manera para aprender a meditar? Pues practicando. Como dije, podemos buscar cositas, apoyo en internet, en nuestros amigos, en diferentes plataformas. En YouTube hay varios videos de meditaciones guiadas, pero la verdad es que no les dedicamos el tiempo de sentarnos y hacerlo. Ahorita hicimos una meditación de 20 minutos, se puede hacer con menos, puede ser de hasta 5 minutos. Lo importante es sentarnos y darnos ese tiempo a nosotros mismos. Ok, y bueno, una pregunta más. ¿Cómo puedo empezar de aquí en adelante a meditar en el día? ¿Con qué videos o cómo? Pues en el mismo YouTube que digo, hay varios videos guiados, sino también existe una plataforma que a mí me gusta mucho, que se llama Gaia, pero esto es de paga, es como, funciona como Netflix, pero hay más información aparte de meditaciones, sino con que te pongas una musiquita en YouTube de que frecuencias para meditar, o si no, cuentos tibetanos también funciona. Te pones un sonidito y nada más te sientas y guardas silencio y escuchas lo que tus pensamientos te van diciendo. Recomiendo, bueno, a mí me funcionó al principio poner una alarma media hora después de que ya me levanté, porque si lo hago inmediatamente cuando me estoy levantando, corres el riesgo pues, de quedarse dormido otra vez. Entonces, si es una media hora o una hora después de levantarte, y si lo haces sentado, estás al pendiente de lo que estás haciendo y al mismo tiempo que estás relajando. Ok, pues muchas gracias, Enik. Eso es todo y de verdad la Red Uninter por la Paz. Estamos muy agradecidos por habernos acompañado y habernos apoyado con este taller de meditación. Y los esperamos en punto de las 12:30 para el foro de discusión que tendremos más adelante para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.